Amén. Y Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos, Padre, la honra, la gloria, alabanza y adoración, mi Dios. Porque, oh Padre Santo, eres digno, Señor, de todo, de toda alabanza, de toda adoración. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Oh, gracias, mi Señor y Salvador, por ser tan bueno, Señor, y darnos esta hermosa y gloriosa oportunidad de estar acá en tu casa, en tu presencia, alabando y glorificando tu nombre, Padre. Pero no solamente, oh Padre mío, hemos venido a alabar, sino que hemos venido a escucharte hablar a nuestros corazones. Por ello, Padre, ahora te pido que bendigas tu palabra, que ya es bendita, Señor, y ella nos bendiga a nosotros mientras tú, mi Dios, nos enseñas acerca de los planes que tienes para nuestras vidas y cuál es, mi Dios, el conducir que quieres que haya en nuestro ser y en nuestro corazón. Gracias, Padre. Ahora te pido que seas en cada palabra que salga de mi boca ese día y que sea tu Espíritu, mi Dios, el que la enseñe y después, mi Dios, el que nos las recuerde. Te lo pido todo este día en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Aquellos que nos miran a través de Facebook, de YouTube, igual les damos la bienvenida esta tarde. Nos gozamos en la presencia de Dios y les agradecemos que nos hayan sintonizado, nos estén mirando a través de este medio. Y los que estamos acá en casa, pues bienvenidos a casa. Bienvenidos a la casa del Señor. Así es de que este día, hermanos, vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 15. Vamos a estudiar de los versículos 14 al versículo 21. De los versículos 14 al 21 es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. El tema, hermanos, es las palabras revelan el corazón del hombre. Qué tema más interesante, ¿no? Porque dice la Escritura que el hecho de que tú hables revela literalmente quién tú eres, qué estás pensando y qué es lo que hay en tu corazón. Porque la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Y cuando de la abundancia del corazón habla la boca, entonces podemos nosotros decir que lo que hay acá es lo que nosotros proyectamos con nuestros labios. Por ello el tema de hoy, las palabras revelan el corazón del hombre. Para entrar en contexto, el tema de la semana pasada, el propósito, fue el propósito de Dios. Ese fue el tema de la semana pasada. Y el propósito de Dios que aprendimos la semana pasada era que Dios quiere que estemos en ¿qué? Que estemos en armonía los unos con los otros. El deseo y el corazón de Dios para nosotros, hermanos, es que no nos fijemos en quién eres, de dónde eres y de qué nacionalidad eres. Porque el apóstol Pablo estaba lidiando con esta deficiencia en la iglesia, siendo que unos de ellos eran judíos y otros de ellos eran gentiles. Los judíos se sentían superiores a los gentiles. Por lo tanto, miraban a los gentiles como personas que no eran aptos para el reino de Dios. Y si alguno de ellos llegase a convertirse al cristianismo, entonces ellos deseaban que esa persona estudiase a fondo la ley de Moisés. Después de estudiar a fondo la ley de Moisés y guardar todo lo requerido en la ley de Moisés, entonces eran aptos para el reino de Dios. El apóstol Pablo simple y sencillamente nos ha demostrado a través del libro de Romanos que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Por eso al libro de Romanos se le llama la gracia todo lo cambia. La gracia todo lo cambia. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios en su infinita misericordia, hermanos, no nos dijo a nosotros, arregla tu vida, arregla tus problemas, y una vez que hayas solucionado todos tus problemas, entonces puedes venir a mí y veré si te puedo aceptar o no. Dice el apóstol Pablo acá en el libro de Romanos que Dios no mira sino un corazón dispuesto, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón dispuesto a recibir a su Hijo Cristo Jesús en su corazón. De ahí en adelante Él se encarga de hacer lo demás.
Porque Jesús nos dice en el libro de Juan 14, me voy, mas no os dejo huérfanos, dice el Señor Jesús. Os dejo al Espíritu Santo, dice, el cual vendrá y os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Ese es el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Una vez que tú eres sellado con el Espíritu Santo se encarga de transformar tu vida, de cambiar tu vida y de darle un rumbo diferente a tu vida. Por ello, en el capítulo 15, de los versículos 7 al 13, pudimos y aprendimos acerca del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 del capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice las siguientes palabras. Por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Nos dice acá, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió a nosotros. Y en el versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Para ello vino Cristo. Cristo Jesús no vino a esta tierra para imponer en nuestras vidas, hermanos, un yugo tan pesado que no podamos llevar, no podamos cargar. Porque Él mismo nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Dice, llevar mi yugo, porque es que es ligero, es fácil. Y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que nos dice el Señor. Por ello, cuando miramos acá, que miramos al apóstol Pablo, hermanos, exhortarnos a nosotros a qué? Exhortarnos a nosotros a vivir en armonía, amarnos los unos a los otros, porque somos uno en Cristo Jesús, no importando si eres judío o no eres judío, no importando si eres mexicano o no eres mexicano, si eres salvadoreño o no eres salvadoreño. O sea, Dios nos ama por quienes somos criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Por ello es que Él apoya su pensamiento en las promesas hechas a Israel. Y nos lleva a través del Antiguo Testamento citando el libro de Deuteronomio, citando el libro de los Salmos, citando el libro de Isaías. Y después, hermanos, para ponerle el sello, yo les leí Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, donde Jesús dice, yo soy Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, dice, y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, es lo que nos dice el Señor Jesús. Por ello dice Jesús, yo quiero que haya armonía, que haya paz, que haya gozo, que haya gozo en mi casa, en mi pueblo, en aquellos que proclaman mi nombre. Que no haya diferencia entre unos y otros, sino que simple y sencillamente el amor de Cristo que nos constriñe, hermanos, nos una y nos cemente. Y una vez que nos cemente, estemos así unidos para siempre, para siempre. Algo que es de suma importancia es lo siguiente. Tenemos que aprender ¿a qué? Tenemos que aprender a amarnos aquí en la tierra. ¿Por qué, hermanos, dirás tú? Porque vamos a pasar la eternidad juntos. Vamos a pasar la eternidad juntos. Y porque vamos a pasar la eternidad juntos, hermanos, debemos ¿a qué? Debemos aprender a amarnos ya aquí en la tierra, los unos a los otros, y a vivir en armonía y en el gozo del Señor. Eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Pero el tema de hoy, las palabras revelan el corazón del hombre, nos hablan que de cada uno de nosotros se va a contar algo el día de mañana. De cada uno de nosotros se va a contar algo el día de mañana. Se va a hablar de tus logros, se va a hablar de
tu comportamiento, se va a hablar acerca de quién eres y quién eras tú. Cuando estas palabras, cuando las personas comenten acerca de tu persona, cuando hablen acerca de quién eras tú, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de tu persona? ¿Qué van a decir? Porque te escucharon hablar. Y no solamente te escucharon hablar, sino que escucharon lo que salió de tu corazón, lo que proyectaste. Y van a decir a algunos, o era un buen hombre o era una buena mujer. No, hombre, si era un mal hablado, van a decir, ¿no? Van a decir, oh, no, era muy elocuente, era una persona muy educada. Cuando hablaba sus palabras eran palabras bien dichas. El apóstol Pablo nos dice, simple y sencillamente, en esta porción de la Escritura de los versículos 14 al 21, que las palabras revelan el corazón del hombre. Porque acá vamos a mirar no solamente lo que el apóstol Pablo habló y cómo las palabras del apóstol Pablo revelan su corazón, su entrega, su devoción, su vida para Dios, sino que nos va a mostrar a nosotros que debe de ser esa nuestra manera de vivir y debe ser ese nuestro comportamiento. Hablar de una forma que agrade a Dios, que alabe a Dios, que exalte a Dios. Que cuando tus palabras salgan de tus labios sean palabras edificantes, palabras que literalmente, hermanos, da gusto escucharlas. Te sientes con aquella alegría y aquel gozo de que cuando alguien habla y habla cosas edificantes, dices tú, qué bien habla esta persona. Qué bien habla esta persona. El apóstol Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, pero no he cesado de hablar su palabra. No he cesado de hablar su palabra. Las palabras revelan el corazón del hombre. Las palabras revelan el corazón del apóstol Pablo, simple y sencillamente porque nos dice él, no he cesado de hablar tu palabra, las palabras de Dios. Y cuando tú hablas las palabras de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, hermano, impactas la vida y el corazón de aquella persona que te esté escuchando. Porque recuerda, no son tus palabras, sino son las palabras de Dios, las que salen de tus labios. Y dice el apóstol Pablo, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por mí y a través de mí. O sea, no me atrevería, dice el apóstol Pablo, a hablar otra cosa que no fuera acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que Dios está haciendo en mi vida y de lo que Dios está llevando a cabo a través de mi persona. Esa era su preocupación. Esa era su entrega, esa era su devoción, eso era lo que él deseaba con todo su corazón hacer. ¿Por qué? Porque, hermanos, el apóstol Pablo, nos revela a nosotros el corazón de Dios, porque el corazón de Dios ha venido a morar en el corazón de él. Y aquí es donde la palabra nuevamente aplica que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Habla la boca. Por ello, en el versículo 14 del capítulo 15, nos dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, simple y sencillamente su carta estaba siendo dirigida a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo. Eran hermanos en Cristo y eran hermanos judíos. Y como hermanos judíos, ellos
gozaban del conocimiento de la palabra de Dios. Porque te he dicho muchas veces que al judío, a todos los niños de los hijos, o a todos los hijos de los judíos, a la edad de 12 años, ya deben de haberse memorizado los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Memorizado. O sea, la ley de Moisés, literalmente. Y al memorizar la ley de Moisés, les daba un pleno conocimiento acerca del corazón de Dios, les daba un pleno conocimiento acerca de la voluntad de Dios, les hablaba acerca de las cosas que Dios quería que ellos hicieran y las cosas que ellos debían de practicar. Por ello el apóstol Pablo, cuando les dice a ellos, estoy seguro de vosotros, estoy seguro, o sea, estoy completamente cierto, dice, de que ustedes ya conocen la palabra de Dios. Ya conocen la palabra de Dios, ya conocen que Dios es ¿qué? Dios es amor. Y porque Dios es amor, el amor de Dios yace en vuestros corazones. Y porque el amor de Dios yace en vuestros corazones, quiere decir que la benevolencia de Dios yace en vuestros corazones de la misma manera. Hay un dicho por ahí que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto o no? Si yo, hermanos, el día de mañana me empezase a juntar con personas vulgares, eventualmente voy a convertirme en un vulgar. Si yo el día de mañana comienzo a juntarme o a relacionarme con personas que buscan solamente el reino de Dios y hablan acerca de las cosas de Dios, ese va a ser ¿qué? Ese va a ser mí. Me voy a formar de esa manera. Me voy a formar a la manera de ellos. Por ello es que estos hombres estaban ¿qué? Estaban en sintonía con Dios. Y el apóstol Pablo dice, estoy seguro de que vosotros estáis en sintonía con Dios. Y porque sé que estáis en sintonía con Dios, sé que ustedes tienen corazones bondadosos. Y porque tienen corazones bondadosos, también tienen corazones llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente de la palabra de Dios, sino que ahora tenéis la salvación a través de Cristo Jesús. Y por ello, el apóstol Pablo los exhorta a ¿qué? Los exhorta y les dice a ellos, yo sé que si hay alguna deficiencia dentro de la iglesia, si hay alguna deficiencia en el medio del pueblo de Dios, ustedes, dice, ustedes con el conocimiento de la palabra de Dios y en amor, dice, se pueden amonestar los unos a los otros. Eso es lo que les dice a ellos. Y dice el apóstol Pablo, estoy seguro de eso. ¿Por qué estoy seguro de eso, hermanos? ¿Por qué estaba seguro de eso? Porque de la iglesia de Roma se habían hablado maravillas. Y el apóstol Pablo estaba ansioso de conocer esa iglesia, estaba ansioso de ir a visitar esa iglesia. Deseaba ir a ver esa iglesia. Y estando él en la ciudad de Corintios, escribió esta carta diciéndoles a ellos, en cuanto se llegue mi día, voy a ir a la ciudad de Jerusalén, voy a dejar las ofrendas que la iglesia me ha dado para la iglesia en Jerusalén, y después de mi visita a Jerusalén, voy a irme directamente ¿a dónde? Me voy a ir directamente a Roma, a visitarlos a ustedes. Porque de Roma, dice, quiero de ahí saltarme ¿a dónde? Quiero saltarme a España y quiero ir a predicar el evangelio a los españoles. Quiero hablarles acerca del amor de Dios, así como dicen los españoles, ¿no? Así es de que en el corazón del apóstol Pablo era llevar el evangelio, llevar el evangelio. Por ello es que la escritura una y otra vez, hermanos, nos suena en el corazón. Porque en 2 de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Es útil para enseñar. Para enseñar. El momento que tú agarras la palabra de Dios, comienzas a leerla y comienzas a estudiarla, vas a aprender de ella. Te está enseñando
a conducirte a la manera de Dios, a pensar a la manera de Dios, a hablar a la manera de Dios y a conducirte a la manera de Dios. Pero igual, si mientras tú estás estudiando la palabra de Dios y estás leyéndola, van a haber versículos que van a brincar a tu persona y te van a decir, hey, estás viviendo de una manera que no agrada a Dios. Por lo tanto, ¿te va a qué? Te va a redarguir. ¿Te va a redarguir a qué? Te va a redarguir a que cambies tu manera de vivir, tu estilo de vida. Y después de que te redarguya, o sea, después de que sientas la convicción en el corazón de que no estás bien delante de Dios, entonces viene ¿qué? Viene la corrección. Viene la corrección. Porque la palabra de Dios siempre, escucha, siempre te va a decir, te va a corregir, te va a decir qué quitarte y te va a decir qué ponerte. Y te lo va a decir aquí en la palabra de Dios. Te va a decir, quita toda maledicencia. Quita toda palabrería, quita todo mal pensamiento. Y te va a decir, cúbrete con ¿qué? Cúbrete con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. Eso es lo que hace el Señor. Por ello es que te va a corregir y después te va a instruir en justicia. O sea, te va a instruir para entonces declararte justo delante de Dios. Y una vez que tú seas declarado justo delante de Dios, Dios en su infinita misericordia, desde los cielos, va a mirar tu vida, va a mirar tu persona y se va a sentir orgulloso ¿de qué? De que tiene un hijo bueno, un hijo justo, que ha sido declarado justo con la palabra de Dios y por la palabra de Dios. Y una vez que haya sido declarado justo, nos dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Pero todo viene a través de un proceso. Y el proceso comienza ¿dónde? Comienza en la palabra de Dios. Continuando en el versículo 15 del capítulo 15. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo, usando de mucha táctica y asegurándose de que los judíos romanos no les cerraban la puerta, como los judíos en Jerusalén les cerraron la puerta, menciona ¿qué? Menciona la palabra gentiles con mucha cautela. Les dice a ellos, hermanos, con una gran confianza, les quiero recordar por la gracia de Dios. Les quiero recordar, les dice a ellos, yo tengo la completa y absoluta seguridad de que ustedes no solamente han comprendido quién es Dios y lo que Él ha hecho a través de su Hijo Cristo Jesús, que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir la ley. Pero igual vino a traer a nosotros, ¿qué? Vino a traer a nosotros la gracia de Dios, favor inmerecido. El favor que no merecíamos. ¿Por qué, hermanos? Porque no éramos dignos de ser llamados hijos de Dios. No éramos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero el hecho de que la sangre de Cristo nos haya limpiado a nosotros de todo pecado, nos habla a nosotros de la gracia, el amor, la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros su creación. Y el apóstol Pablo, simple y sencillamente en los versículos anteriores, se enfocó en eso. Se enfocó en que Dios, Él desde el mismito principio nos incluyó a nosotros los gentiles, de que nosotros los gentiles también íbamos a recibir, ¿qué? Íbamos a recibir del amor de Dios. Del amor de Dios, de la gracia de Dios. Por ello les dice a ellos, hermanos, con una gran confianza les quiero recordar por la gracia de Dios que soy ministro, un servidor público de Cristo Jesús a los gentiles
por medio del Espíritu Santo, a los cuales les sirvo por medio del Evangelio de Dios. Les sirvo a estos gentiles como ministro de Dios. Ministro es un siervo, un servidor público. Un servidor público. Aprendí algo sumamente interesante. No lo aprendí, sino ya lo sabía, pero me lo recordaron el día de hoy. Mientras Pastor Michael estaba enseñando el día de hoy en el servicio de las 10 de la mañana, él tocó el tema de que todo líder es un servidor. Todo líder es un servidor. Y un ministro es un siervo o un servidor público. Y el servidor, hermanos, está ahí no para ser servido, sino para servir. ¿Por qué? Porque estábamos estudiando en el libro de Lucas capítulo 20, donde nos habla acerca de que los líderes religiosos, los escribas, simple y sencillamente se sentían superiores a las demás personas. Y como se sentían superiores a las demás personas, demandaban atención, demandaban servicio. Y porque demandaban atención y servicio, ellos se paseaban ellos o caminaban ellos con aquellas vestiduras blancas resplandecientes, porque el color blanco simboliza pureza. Y diciendo ellos, nosotros estamos limpios y puros delante de Dios. Ustedes, pueblo, están sucios, y como sucios no se pueden acercar a nosotros ni nos pueden llegar a nuestra altura. Como no pueden llegar a nuestra altura, entonces nosotros somos superiores a vosotros. Si es de que si un día o el día de mañana el Señor te da la oportunidad de liderar o ser líder de algún ministerio, recuerda que tu trabajo, tu papel es servir. Servir. ¿Servir a quién? Servir a aquellas personas. Cuando estuvimos sirviendo en Cuba se practica esta clase de creencia, ¿no? A los pastores los tienen en alta estima. Y allá un pastor no mueve un dedo, especialmente cuando tiene que ver con algún convivio o algo que se tiene que hacer en la iglesia. En las conferencias a las cuales yo he atendido a Cuba, en todas las conferencias, todos los pastores que viajamos de los Estados Unidos a Cuba, nuestro trabajo es servir a la iglesia en Cuba. Así es de que se les cocina a los pastores y familias, se les sirve a los pastores y familias, y se les ministra dentro del comedor. Una vez me dice un pastor, dice, oye, ¿qué estás haciendo? Porque me acababa de bajar del púlpito, acababa de enseñar, y después me miró con una charola de comida, llevándole comida a las personas. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? Digo, ¿cómo qué? ¿Por qué me dice eso? Dice, acá un pastor no sirve. Por eso tenemos personas en la iglesia que están encargados de servir. Le digo, no, es que Jesús dijo en su palabra que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros estamos siguiendo el modelo de Jesús, el estilo de Jesús. No estamos siguiendo el modelo, el estilo de los hombres. Nosotros hemos venido acá no para ser servidos, sino hemos venido acá para servir. Y eso es lo que hemos venido a hacer. Y por ello es que se quedó con la boca abierta. Y a través de todas estas distintas conferencias que hemos tenido, hemos visto el cambio. La iglesia en Cuba está tomando una nueva dirección. Simple y sencillamente porque ahora ellos entienden que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Él es nuestro modelo a seguir. Por ello el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice acá que Él vino ¿a qué? Él vino a servirles a ellos a través de la palabra de Dios.
por medio del Evangelio de Dios. Como ministro de la palabra de Dios, Él estaba ahí para servirlos a ellos, para instruirlos a ellos, para ayudarlos en su caminar, para ayudarlos en su diario vivir, apoyarlos en lo que fuese necesario. De la misma manera, cuando Él abre en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1, Él se identifica como un siervo de Jesús. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Nuevamente dice él acá, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, apartado para ser ministro, para servir, para ministrar, para enseñar, para darle a las personas la palabra de Dios. Como ustedes ya saben, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y Pablo predicaba las buenas nuevas de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 6, versículo 44, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Escucha bien esas palabras. ¿Por qué? Porque Dios envió a Jesús ¿a qué? Envió a Jesús a salvar al mundo. Y ahora Dios es, hermanos, el que inicia el proceso de la salvación en los seres humanos. Dios es el que lleva a la persona a Jesús para que sea Jesús el que haga la obra de salvar su vida. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y ninguno, dice, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cada persona a la que Pablo predicó el Evangelio y recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, el apóstol Pablo no solamente lo ofreció a Dios como una ofrenda fragante, sino que lo selló con el poder del Espíritu Santo. Fue santificado en el poder del Espíritu Santo. Simple y sencillamente por el hecho de que ellos pusieron su fe y esperanza en Cristo Jesús. En el versículo 17, tengo pues, dice, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. La palabra tengo, mi gloria, es decir, el derecho de gloriarme. Simple y sencillamente el apóstol Pablo está diciendo, me siento sumamente orgulloso de que Dios en su infinita misericordia me haya tomado a mí en consideración y me haya usado para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a tanto cuanto pude predicarles la palabra de Dios. Me siento orgulloso, dice el apóstol Pablo. Me siento orgulloso en Cristo Jesús. Me siento orgulloso de que yo haya sido escogido para la obra a la cual Él me ha enviado. Por ello es que tengo de qué gloriarme. Tengo de qué gloriarme, hermanos, dice el apóstol Pablo. Pero apliquémoslo a nuestros días. Apliquémoslo a nuestras personas. ¿Tú te sientes orgulloso de lo que Dios te ha dado a hacer? El ministerio que Él te ha dado, lo que Él te ha pedido que hagas, quizá, no sé, te ha llevado a
a un nivel más alto donde te está usando el Señor, no sé, como maestro, como maestra, te esté usando simple y sencillamente para hablar a alguien las buenas nuevas de salvación. No sé cuál sea donde Dios te esté usando y no sé cuál sea el nivel en el cual tú estés. Pero igual, ¿tú te sientes orgulloso de ello? Porque el apóstol Pablo se sentía que no cabía dentro de sí mismo y simple y sencillamente nos dice él, dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús a lo que a Dios se refiere. Me siento sumamente orgulloso por el privilegio que Dios me ha dado de ser ministro de Cristo Jesús. Igual, iglesia, tú te sientes orgulloso de ser llamado por Cristo Jesús para cualquiera que sea la obra que Dios te haya llamado a ti. No tienes que ser pastor, no tienes que ser maestro, no tienes que ser evangelista, no tienes que ser profeta, solamente tienes que ser siervo de Cristo Jesús y Él hace el resto. Él lo único que necesita es tu boca, Él necesita tu corazón para entonces proyectar las buenas nuevas de salvación. Es lo único que Él está buscando. Por ello nos dice en el versículo 18 y 19, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Jesús. El versículo 17, Pablo ha dicho que en Cristo Jesús Él tiene el motivo de satisfacción con respecto al ministerio a los gentiles. Y que simple y sencillamente ahora Él se siente privilegiado de haber podido hacer la obra para la cual el Señor le ha llamado. Pero escucha bien las palabras del apóstol Pablo. Él nos dice a nosotros, porque no osaría de hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. Que Dios nos llama, Dios nos envía. En nuestro devocional hoy día tocamos el tema de Jonás. Le llama Dios a Jonás: Jonás, necesito que vayas a Nínive y les prediques acerca del arrepentimiento. Nínive era una ciudad sumamente pagana y eran enemigos número uno de Israel. Nínive tenía fama de ser los número uno en tortura y en hacerle la vida difícil a las personas. Ellos tenían toda clase y tipo de sistemas para torturar al hombre. Tenían muchas máquinas para torturar al hombre. Y la nación de Israel sufrió en manos de ellos. Y las demás naciones sufrieron en manos de ellos. Por ello, cuando Dios le llama a Jonás y le dice: Jonás, quiero que vayas y les prediques a ellos acerca del arrepentimiento, porque si no les predicas, dice, juicio va a venir del cielo y los va a consumir a todos. ¿Qué dice Jonás? ¿Sabes qué, Señor? Mándame a cualquier otro lugar menos a Nínive. Los odio, los detesto, no los soporto. No me envíes a ese lugar. O sea, Dios le dio una tarea a él. Pero ¿qué hizo Jonás? Se montó en un barco y se fue para otro lugar. En otras palabras, desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, automáticamente podemos mirar que no pudo llevar a cabo la obra de Dios. Y porque no pudo llevar a cabo la obra de Dios, entonces
Dios tuvo que llamarle la atención de otra manera. Por eso el apóstol Pablo nos dice acá, porque no osaría de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. El apóstol Pablo era judío, ¿no es verdad? Y los judíos y los gentiles no se relacionaban. O sea, para el apóstol Pablo ir a predicar a los gentiles era ir contrario a sus costumbres, contrario a lo que él sentía, a lo que él creía que era verdad. Pero aún así, en esas condiciones, el apóstol Pablo dijo, ¿sabes qué? No importa, Señor, si son gentiles, si tú me envías, yo voy a donde tú me envíes. Y el apóstol Pablo obedeció al Señor y fue y predicó a los gentiles. Y nos dice en el versículo 19 que no solamente les predicó la palabra y hizo obras gloriosas y maravillosas con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Porque ahora el apóstol Pablo no va en sus fuerzas. El apóstol Pablo no va en su intelecto. El apóstol Pablo va en el poder de Dios, va en el poder del Espíritu Santo. Y al llegar a ese lugar nos dice la palabra acá que el apóstol Pablo dice que desde Jerusalén y todos sus alrededores hasta Ilírico, llenó todos estos lugares con el evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por obediencia, porque él obedeció, él escuchó la palabra de Dios y obedeció el mandato de Dios y se fue en el nombre de Dios, en el poder del Espíritu Santo a predicar el evangelio. Y porque estaba obedeciendo a Dios, Dios lo respaldó con poderes especiales, con prodigios y con señales, las cuales fueron usadas para convencer al mundo gentil ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo entonces hizo su obra y estos gentiles invitaron a Cristo a entrar en su corazón. Qué interesante, ¿sabes? Porque en el versículo 20 nos dice lo siguiente. Y de esta manera dice, me esforcé ¿a qué? Me esforcé a predicar el evangelio. Me esforcé, o sea, lo di todo, lo dejé todo, a todos los lugares donde Dios me llevó, en todos los lugares que yo fui, en esos lugares yo prediqué el evangelio, la palabra de Dios. No me contuve. Hermanos, para muchos que escuchan al predicador predicar un mensaje, dicen que es fácil. Para muchas personas que escuchan a alguien evangelizar, dicen que es fácil, hasta el momento que lo tienen que hacer ellos. Porque el momento que lo tienes que hacer tú, todo cambia. Todo absolutamente cambia. Y ahí en ese momento es donde literalmente tienes que esforzarte. Tienes que depender del Espíritu Santo, tienes que depender del poder de Dios, tienes que depender de lo que Dios te ha dado y ha puesto en tu corazón para que ahora sea tu testimonio, la obra transformadora que el Señor ha hecho en tu vida, la que ahora sirva para testimonio de aquellas personas y aquellas personas pueden escuchar la palabra de Dios. Por ello dice el apóstol Pablo, que él se esforzó para predicar el evangelio. Él se esforzó mucho. Simple y sencillamente para poder lograr el propósito para lo cual Dios lo había enviado. Poder hacer la obra la cual le había sido encomendada. Y hay algo acá, hay un principio sumamente interesante e importante para nosotros entender este día. Y ese principio es el siguiente. El apóstol Pablo, como podemos mirar acá en esta porción de la Escritura, él iba predicando el Evangelio el Evangelio se iba esparciendo. Y lo quiero ilustrar de esta manera.
Simple y sencillamente es para mí de suma importancia ilustrarlo de esta manera por el hecho de que nos va a ayudar a mirar las cosas desde una perspectiva divina. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio y una persona acepta a Cristo Jesús, la Escritura nos dice que esa persona ha nacido de nuevo. ¿No es verdad? Ha venido a los caminos de Dios. Ahora es un hijo o hija de Dios. Ahora ese hijo o esa hija de Dios viene a ser una oveja del Señor. ¿No es verdad? Ahora la Escritura nos dice a nosotros que las ovejas sanas se reproducen. ¿No es así? Las ovejas sanas se reproducen. O por ejemplo, si tú fueses a casarte, se espera que de tu matrimonio nazcan hijos. ¿No es verdad? Hijos e hijas. Y esos hijos tengan más hijos. Y esos hijos sigan teniendo hijos. Ahora la pregunta es la siguiente, hermanos. Nosotros todos hemos sido, ¿qué? Hemos sido hechos hijos de Dios, pero ahora como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de reproducirnos. Reproducirnos. Y la pregunta es, ¿cuántos hijos espirituales tenemos nosotros? ¿Cuántos hijos espirituales has producido? ¿A cuántos les has predicado el Evangelio? ¿Y a cuántos les estás predicando el Evangelio? Y en estos momentos esas personas están recibiendo el Evangelio y están aceptando a Jesús. Y ahora son tus hijos espirituales, los cuales eventualmente ellos también tendrán sus hijos espirituales. Y cuando tienes hijos los traes contigo, ¿no? O los dejas en casa. O se los encargas a la vecina. No, hermanos. El apóstol Pablo nos dice a nosotros simple y sencillamente que él se esforzó a predicar el Evangelio. Se esforzó a predicar el Evangelio donde Dios lo envió a todas estas distintas y diferentes ciudades. ¿Para qué? Para tener hijos espirituales. Y llenó a todo aquel lugar de hijos. Y el Evangelio sigue avanzando. ¿Por qué? Porque aquellos hijos que le nacieron al apóstol Pablo, aquellos hijos espirituales, aún hasta el día de hoy siguen teniendo hijos. O sea, ¿siguen qué? Se siguen produciendo y sigue creciendo, ¿qué? Sigue creciendo la familia en Cristo Jesús. Así es de que, hermanos, vayamos a producir hijos. ¿Sabes que si cada uno de los que estamos aquí produciésemos, o sea, predicásemos al Evangelio y le hablásemos a 2 personas a la semana, no cabríamos en este lugar? Es imposible contener este lugar tan pequeño, contener los hijos que Dios nos diese a nosotros en el Evangelio. Lo que pasa es que no estamos produciendo. Literalmente no estamos teniendo hijos. No hay hijos espirituales, hermanos. No tenemos hijos espirituales porque a nuestros hijos espirituales los traemos con nosotros, los llevamos, a nuestros hijos carnales los llevamos con nosotros. Igual a los hijos espirituales los tenemos que llevar con nosotros. Así que comencemos a trabajar en eso. ¿Qué les parece? Porque el apóstol Pablo dice, simple y sencillamente, que él llenó todo, ¿qué? Llenó toda aquella región. ¿Me podrías poner el mapa? Llenó toda aquella región. Si te das cuenta, todo este mapa que tú ves aquí fue lleno del Evangelio por el apóstol Pablo. De ese lugar el Evangelio continuó hasta los últimos lugares de la tierra. Y hasta el día de hoy sigue avanzando. Sigue avanzando. Por ello es que este día, hermanos, para nosotros es de suma importancia. ¿Qué? Es de suma importancia predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo nos dice acá las siguientes palabras. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio en donde Cristo ya hubiese sido, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En otras palabras, no le vayas a predicar a uno que ya ha sido convertido, porque ya fue concebido por otra persona. Ve a los que no conocen de Cristo Jesús, sino como está escrito,
Aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque en el Salmo 103, en el Salmo 100, versículo 3, dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado. Y ovejas sanas producen ovejas sanas. Así es de que, familia, les dejo con ese pensamiento que debemos hacer. ¿Qué? Debemos predicar el evangelio, debemos hablarle las buenas nuevas de salvación a aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, aquellas personas con las que nos encontramos en los supermercados, aquellas personas que nos encontramos en las calles. Hay que hablarles de la palabra de Dios, hay que traerlos a la casa de Dios. Hermanos, hay que llenar esas sillas de hijos de Dios. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos para el reto? ¿Estamos listos? ¿De verdad estamos listos? ¿Quieren ustedes que este lugar se llene? Pues entonces tenemos que nosotros trabajar en ello. O sea, no va a ocurrir así nada más. Es verdad que nos dice el libro de Apocalipsis que en los últimos días los ángeles estarán predicando el evangelio al mundo entero. Pero no estamos aún en esos días. Aún el Señor nos quiere usar a nosotros. Nos quiere usar a nosotros ¿para qué? Para llevar el evangelio y predicar el evangelio y hablarle a las personas de la salvación que ofrece Cristo Jesús a través de su preciosa sangre, limpiándoles a ellos de todo pecado. Así es de que si estamos listos para el reto, pónganse de pie. Porque quiero hacer una oración y quiero pedir la unción del Espíritu Santo este día. Quiero pedir la unción del Espíritu Santo. Y quiero que ahí donde tú estás, en ese lugar donde tú estás, si te tiemblan los pies cuando tú le vas a hablar a alguien de Cristo, quiero que este día sea el Espíritu Santo el que confirme tu llamado, el que confirme tu persona para pues entonces poder predicar el evangelio con todo entendimiento y sabiduría. Amén. Vamos a orar. Padre, de verdad te agradezco lo mucho que tú nos amas, te agradezco el mensaje de tu palabra, te agradezco los ejemplos que hemos visto en ella a través de la vida del apóstol Pablo, te agradezco, Padre, el hecho de que, oh mi Dios, este hombre, mi Dios, fue obediente, Señor, a lo que tú le llamaste a hacer y se sentía privilegiado de ser, Padre mío, usado por ti, mi Dios, para predicar el evangelio a aquellas personas que aún, mi Dios, no habían conocido de ti. Por ello, Padre, este día en este lugar estamos aquí un grupo de tus hijos, un grupo de mis hermanos en Cristo Jesús. Y Padre Celestial, muchos de nosotros, Padre, cuando se nos presenta, oh mi Dios, el desafío de predicar el evangelio a otras personas, sentimos, Padre Celestial, que la mente se nos cierra. Y, oh Padre mío, las palabras nos fluyen de nuestro corazón para compartir el evangelio. Por ello es que este día, Padre, yo quiero que en el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios, a cada uno de nosotros nos confirmes, Padre Santo. A cada uno de nosotros nos unjas, mi Dios, con ese poder especial que es el poder de tu Espíritu Santo. Así como ungiste a aquellos 120 personas que estaban en el aposento alto, cuando todos ellos estaban en una misma mente, en un mismo espíritu. Y oh Padre mío, el Espíritu descendió sobre de ellos y les fue dado poder de lo alto, poder del cielo, para, oh mi Dios, predicar, oh Padre mío, hablar las maravillas de nuestro Dios, aún en lenguas desconocidas, Padre. Así es de que este día yo te pido, oh Padre Celestial, que a los que estamos en este lugar, Padre, nos unjas, Padre mío, con tu Santo Espíritu, que venga sobre nosotros, descienda sobre nuestras vidas y, oh Padre mío, nos llene de poder, Padre, para poder hablar las buenas nuevas de salvación, predicar el evangelio, oh mi Dios, hasta los últimos confines de la tierra. Oh Padre Celestial, pero comenzar en nuestra ciudad, comenzar en nuestras ciudades vecinas y después salir, oh Padre Celestial, a otros estados, a otros países, donde quiera que nos lleves, Padre, y llenar este mundo de
Oh, mi Dios, personas que han invitado a Cristo a entrar en su corazón. Así es de que te pido, mi Dios, que hagas tu obra gloriosa y maravillosa y nos bautices con tu Santo Espíritu este día, Padre. A todos acá, mi Dios, para que este santuario, oh, mi Dios, se llene de personas convertidas, Padre, al Evangelio, personas que han aceptado a Cristo Jesús por la obediencia y la fidelidad de todos y cada uno de tus hijos, tus siervos, los que este día han venido a encontrarse contigo, Padre. Oh, mi Dios, úngenos, te pido. Y oh, Padre mío, equípanos, mi Señor, para poder predicar el Evangelio con denuedo y con autoridad. Gracias, Padre, te doy este día en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ya que están de pie, si tienen cada uno de ustedes su copita, vamos a tener la Santa Cena este día. Así es de que vamos a ir al libro de Corintios capítulo 11, donde la Escritura nos habla acerca de la obra gloriosa y maravillosa de nuestro Señor Jesús, la cual Él llevó a cabo para salvarnos a nosotros. Abre quítale la primera layer, tiene un layer de plástico en la parte de arriba, ábrela y saca el pan. Ya que tengas el pan en tu mano, nos dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Padre, te doy gracias, mi Señor Jesús, porque este pedazo de pan que tenemos en nuestras manos, Padre mío, representan tu cuerpo que fue partido por nuestras iniquidades. Y oh Padre Santo, podemos ver y entender, mi Dios, que no solamente lo hacemos para recordar, mi Dios, en memoria, y hacerlo en memoria de nuestro Señor y Salvador, el cual estuvo dispuesto, mi Dios, a darlo todo, para dar a nosotros el don de la vida eterna y dar a nosotros la santidad, la sanidad espiritual, y hacernos aptos para el reino de Dios y llamarnos hijos tuyos, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Tomemos el pan en memoria de Él. Ahora abran la copa, el siguiente layer. Y dice la Escritura: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Padre, gracias, mi Señor Jesús, porque tu palabra nos dice a nosotros que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ese día entendemos y reconocemos que de no haber sido por ti, oh Señor Jesús, nosotros todos aún estuviésemos muertos en delitos y pecados. Pero tú, mi Dios, tuviste a bien perdonar nuestras iniquidades. Tú tuviste a bien bendecir nuestras vidas. Tuviste a bien, oh Padre Celestial, mandar a tu Hijo Jesús a morir en nuestro lugar. Y por ello este día, Señor, lo hacemos en memoria de Jesús. Recordando que a Él le costó todo, Señor, y a nosotros solamente nos cuesta el arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, el arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos delante de ti e invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón y somos salvos. Porque Él llevó en la cruz nuestras iniquidades y pagó en la cruz por nuestros pecados. Por ello, Padre, te agradezco y te doy gracias. Ahora te pido, mi Dios, tu bendición y la unción de tu Espíritu sobre cada uno de tus hijos, los que este día han venido a encontrarse contigo. Bendícelos, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano y guíalos con la diestra de tu justicia. Te lo pido, Padre, este día en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén.